Bendiciones, hermanos, amigos, pastores que nos están oyendo y nos están viendo por las redes sociales. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Estamos hoy en la sede de nuestra iglesia de Avivamiento Pueblo de Dios para compartir una palabra de edificación, una palabra de vida. Vamos a poner todo en las manos del Señor, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, conforme a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos, Jehová, que tú eres Dios. Jehová reina. Reconocemos que estás reinando. Eres soberano sobre todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Reconocemos a tu Hijo Jesús como el Señor de toda la tierra, el Señor y Cristo. Reconocemos que tú lo has hecho Señor y Cristo. Reconocemos a tu Santo Espíritu como nuestro Consolador, el Paracleto, quien tú enviaste en tu nombre para que nos guíe a toda verdad, nos lleve a ti, Señor Jesús. Reconocemos que somos redimidos por la sangre de Jesús, pecadores redimidos por tu sangre. Reconocemos tu sangre preciosa como aquella que nos limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que tú edifiques a la iglesia por medio de esta palabra y que nos santifiques por ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir Primera de Juan, capítulo 5. A partir del versículo 1. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el mandamiento de Dios, que amemos a Dios, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense que aquí hay una razón por la que debemos amar a Dios, debemos obedecerlo. La razón es para que venzamos al mundo. Hay una razón para creer en el Hijo de Dios, que venzamos al mundo, porque el mundo hay que vencerlo. El Señor Jesús dijo en Mateo 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra aflicción es bariz y viene de Baruch, pero es la misma palabra que Dios utiliza aquí en Primera de Juan para decir que sus mandamientos no son gravosos. O sea, los mandamientos de Dios no son gravosos. Mientras en el mundo tenemos aflicción, los mandamientos de Dios no son para afligirnos. Los mandamientos de Dios es para vencer esa aflicción. Gloria a Dios, los estatutos, los mandamientos. O sea, lo que Dios nos dice que hagamos es para vencer al mundo, vencer la aflicción del mundo. Esta palabra Baruch significa carga, peso, significa muy pesado, doloroso, agobiante, sufrimiento opresivo, enfermedad, depresión, tributos muy gravosos. O sea, hay algo que vence eso. Y si vamos a tener aflicción siempre. En el mundo vamos a tener aflicción. Aflicción por las deudas, aflicción por la incertidumbre del futuro, la aflicción por lograr cosas, la aflicción por los problemas familiares, la aflicción por los hijos, por los esposos, la aflicción por los padres, la aflicción por los estudios. Siempre vamos a tener aflicción, siempre va a haber como una carga. Y si somos sinceros, desde que nacemos llevamos carga. Si somos sinceros. Sí hay. Hay carga por ser tú, ser aceptado en cierto círculo de amigos. Entonces tú tienes que hacer lo que dicen esos amigos que hagas y vives una vida con carga impuesta. Así eran los fariseos. Los fariseos, según Mateo 24:4, imponían carga a las personas.
que eran muy difíciles de llevar. Le imponían Baruch a las personas, que eran muy difíciles de llevar. Y así es Satanás. Satanás impone aflicción, impone carga, conforme a la palabra que está en Hechos. Vamos a verla, la palabra que está en 2 Corintios 4:17. Vamos a verla, 2 Corintios 4:17. Vamos a ver cómo se mueve Satanás. 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice: gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver acá. Hechos 7:34. Gloria a Dios. Hechos 7:34. Como estamos en vivo, gloria al Señor. Hechos 7:34. Vamos a ver la palabra. Se me traspapeló la palabra. Hechos 7:34. Gloria a Dios. Esto es el Señor hablando acerca de Israel. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Este es Dios hablándole a Moisés. Había aflicción en el pueblo de Moisés. Eso es lo que está pasando en el mundo. En el mundo tendremos aflicción. ¿Ok? Pero ¿cómo venzo esa aflicción? ¿Cómo venzo ese Baruch? ¿Cómo venzo esa carga? Bueno, por la fe en Jesús. Ahora, la fe tiene una base. Y vamos a ver hoy la base de la fe. Ok. Según Juan 5:4, yo venzo al mundo por la fe. Vamos a ver Primera de Juan 5:4. Primera de Juan, que lo vimos ahorita. Primera de Juan 5:4. Nosotros vencemos por la fe. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Según la palabra, la fe nos hace vencer al mundo. Pero ¿cómo se manifiesta esa fe? Bueno, esa fe se manifiesta, según Gálatas 5:6, por el amor. Aleluya. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. O sea, la fe obra, la fe se manifiesta por el amor. Entonces, ¿cómo vences tú al mundo? Por medio de la fe. Pero ¿cómo vences tú al mundo? Por medio del amor. Gloria a Dios. El amor vence al mundo. Ahora, ¿cuál es la base del amor? La base de la fe es el amor. Pero ¿cuál es la base de la fe, del amor? Bueno, según Juan 5:3, Primera de Juan, 5:3, ese amor se manifiesta de una forma. Pues este es el mandamiento, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Por medio de la obediencia. O sea, el amor se manifiesta por medio de la obediencia. Y Juan 14:21 dice el Señor: el que me ama guarda mis mandamientos, y me manifestaré a él, y mi Padre le amará. O sea, que para yo vencer al mundo, ya Dios me dio la respuesta, ya Dios me dio la salida. Para yo vencer al mundo, tengo que amar. Aleluya, aleluya. Pero para yo vencer al mundo, tengo que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Mucha gente dice, oye, que el cristianismo es muy difícil, oye, que ser cristiano es muy difícil. Un momento, lo que Dios te dice es para tu bien. Te es difícil si tú lo quieres hacer en tu carne, tú mismo. Pero si tú dependes del Espíritu Santo, no va a ser gravoso. ¿Por qué? Porque el Señor dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Eso está en Mateo 11:28 al 30. Lo que te va a decir Jesús que haga no va a ser gravoso.
lo que te va a decir el Espíritu Santo que hagas no va a ser gravoso. Entonces, enfrente de algo muy doloroso, algo muy pesado, algo que te agobia, algo que te hace sufrir, algo que te ha enfermado, algo que es opresivo, algo que te deprime, hay una solución: obedecer los mandamientos que están en su palabra. Obedecer lo que te va a decir. El Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer en los momentos difíciles. Uy, sí, hemos visto. Uy, cuántas veces Dios no nos ha hablado en los momentos difíciles, que nos agarran las cosas por sorpresa, pero siempre el Espíritu Santo, hay una voz en nuestro interior que nos dice. Muchas veces el Espíritu Santo me ha dicho: enmudece como una oveja al matadero. Me callo la boca. El Señor me ha dicho muchas veces: huye a Egipto, me voy. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho: no te dejaré ni te desampararé cuando hay algún afán en mi vida? El Espíritu Santo nos va a hablar. Eso es lo que Dios nos muestra, el Señor Jesús nos muestra en Mateo 5. Estamos viendo las bienaventuranzas en nuestro discipulado con el pastor Silvino, pero en los capítulos 5, 6, 7 de Mateo, el Señor Jesús habla a Israel y le dice: bueno, mire, oyeron que fue dicho, en un momento fue dicho, pero ahora yo os digo. Y empieza el Señor Jesús a darnos mandamientos. Uno de los mandamientos dice: no te puedes enojar contra tu hermano. Otro mandamiento: no puedes ver con codicia a la mujer de tu prójimo. Otro mandamiento: no puedes ni verlo, no solamente que te acuestes con ella, tú adulteras, sino que tú adulteras con tu mente. Otro mandamiento: no juremos. Otro mandamiento: amad a nuestros enemigos. Otro mandamiento: no publiques cuando tú das algo. Otro mandamiento: no ores que te vea todo el mundo, con la intención de que te vea todo el mundo, sino que entra en lo secreto y ora. Cuando ayunes, no pongas rostro de que ayunaste, sino unge tu cabeza, porque tu Padre ve lo que estás haciendo. No te hagas tesoro en los cielos, no te afanes, no juzgues. Varios mandamientos, entrar por la puerta estrecha. Pero al final de estos mandamientos, gloria a Dios, el Señor dice en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Claro, en el mundo vamos a tener aflicción, pero si nosotros obedecemos, si nosotros amamos a Jesús, el que lo ama obedece sus mandamientos. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿yo estoy amando a Dios? Sí, yo amo a Dios, sí, lo amo con todo mi corazón, amo a Jesús con todo mi corazón, lo amo. Ajá, pero ¿tú estás obedeciéndolo? Si no lo estás obedeciendo, no lo estás amando, es embuste. Pero ¿por qué Dios no quiere imponerte que tú los ames? Porque hay un mandamiento: amar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso está en Deuteronomio 6 del 4 al 9. Pero ese mandamiento es una bendición. Porque ¿qué dice? Tienes que enseñar a amar a tus hijos, a Dios, a tu familia, a tus hermanos, a los vecinos. Tienes que hablar. O sea, que mi predicación tiene que ser: tienes que obedecer a Dios. Ahí está la base de la vida cristiana, la obediencia a Dios por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ¿cómo venzo yo la enfermedad? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo venzo yo el dolor? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo venzo yo el sufrimiento? Obedeciendo a Dios. ¿Cómo venzo yo la depresión? Obedeciendo a Dios. El apóstol Pablo había recibido esta gran verdad. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, 17, él dice: esta leve tribulación momentánea. Vamos a ver esa palabra, 2 Corintios 4, 17, porque es bien interesante lo que el apóstol Pablo había recibido. Él estaba pasando, por mucho sufrimiento, ¿verdad?
El apóstol Pablo fue un hombre que fue apedreado, tuvo naufragios, ¿verdad? Mucho sufrimiento, mucha tribulación. Pero mire lo que el apóstol Pablo nos dice. Él nos dice que hay una leve tribulación momentánea. Leemos 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él sabía que había una tribulación, pero esa era momentánea. ¿Por qué? Porque él obedeció. ¿Cuál es la obediencia aquí? Bueno, él creía que después de eso venía un excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. ¿Qué hizo? Él obedeció. Yo voy a creer que estoy en tribulación, pero esto es momentáneo. Esa es la fe que va a vencer al mundo. Vamos a ver Romanos 8:18. En Romanos 8:18 también el apóstol Pablo nos dice con respecto a la aflicción. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Gloria a Dios. Las aflicciones del tiempo presente, el Baruch del tiempo presente, todos tienen aflicción. Pero hay personas que están venciendo esas aflicciones por la fe, por la obediencia. ¿Qué tengo que hacer cuando esté pasando? Dígame en estos tiempos que hay esta enfermedad, estas cosas. La iglesia tiene que vencer esa enfermedad por medio de la obediencia en la palabra. Tenemos que orar y decirle, Señor, ¿qué quieres qué haré, Señor? Como dijo el apóstol Pablo. Porque veo acá que para yo vencer esa enfermedad yo tengo que obedecer. La base de yo vencer la enfermedad es la obediencia. ¿Qué haré, Señor? ¿Será que me vas a decir, bástate mi gracia? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, mi poder se perfecciona en tu enfermedad. Gloria a Dios. ¿Será que el Señor me va a decir por medio de un problema que tengo, me va a decir, mira, pon tu otra mejilla, camina una milla más? Y estoy seguro que si usted pone la otra mejilla y usted camina una milla más, usted va a ser más que bendecido. Porque Dios nos quiere por medio de sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, bendecir a su pueblo. Está en Deuteronomio también, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será tu arteza de amasar, bendito serás. ¿Por qué? Porque has oído y has guardado mis estatutos, dice el Señor. O sea que una gran bendición, aleluya, gloria a Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo y gloria a Dios porque tenemos la palabra y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque podemos obedecer. La palabra de Dios dice en Isaías que Él pondría un espíritu, también en el libro de Ezequiel, que Él pondría un espíritu, derramaría sobre nosotros su espíritu para que nosotros podamos obedecer. Tú puedes obedecer a la palabra. Tienes el poder para obedecer a la palabra. Tú tienes el poder. Si tú crees en Jesús, tienes el poder para obedecer a la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que venzamos al mundo por medio de la obediencia. Gloria a Dios. Pero ¿por qué esos mandamientos debemos confiar en los mandamientos de Dios? Bueno, porque los mandamientos de Dios, Él nos dice, no son gravosos, pero vamos a ver de dónde salen esas órdenes de Dios. Vamos a ver si Dios de verdad es una persona digna de ser obedecida, si de verdad Dios dice esos mandamientos, no solamente para imponerse, porque mucha gente cree que cuando uno le da un consejo es para imponerse. No, Dios nos dice que esos mandamientos no son gravosos. ¿Pero por qué? Vamos a ver, 1 Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3. Si vemos acá, el apóstol Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Pero si nosotros creemos a la palabra, que dice que la palabra fue soplada, fue inspirada por el Espíritu Santo, no fue traído por sabiduría humana, y que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, entonces yo debo creer según su palabra de que aquí está hablando el Espíritu Santo. Si yo creo que aquí está hablando el Espíritu Santo, fíjense cómo cambia esto y vamos a poder entender de dónde sale el mandamiento de Dios. Dice su palabra,
1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, hay un mandamiento, pues el propósito de este mandamiento es el amor. Aleluya. El propósito de Dios es el amor. Cuando te manda a hacer algo, es el amor. ¿De dónde nace este amor? Bueno, aquí está la respuesta. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Gloria a Dios. Cuando tú tienes un corazón limpio, tú tienes una buena conciencia y tu fe no es fingida, de ti tiene que salir algo hermoso, bello. Bueno, este es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón limpio. La conciencia de Dios es una conciencia buena y su fe es cierta, es veraz. Gloria a Dios. O sea que cuando de Dios sale algo bueno. Entonces vamos a quebrantar ese paradigma, vamos a quebrantar esa muralla que Satanás ha puesto en el mundo, que los mandamientos de Dios son gravosos, que es muy difícil obedecer a Dios. Gloria a Dios. No es difícil si yo dependo del Espíritu Santo. No dependo, sí. No es difícil si yo dependo del Señor. ¿Por qué? Porque he entendido que mientras más obedezco, más soy bendecido. Mientras más obedezco, mejor me va. Más bienaventurado. Soy prosperado en todas las cosas. Mientras más obedezco, vendrá la enfermedad, pero esa enfermedad no me separará del amor de Cristo. Esa tribulación, esa leve tribulación momentánea no me separará del amor de Cristo, que es de Dios. Eso no me va a separar. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no son gravosos. La razón por la que Dios te da mandamientos por el Espíritu Santo es que tengas victoria sobre el mundo. Aleluya. Venzan al mundo por medio de la fe, que es la obediencia a su palabra. La señal de que amo a Jesús y a Dios es la obediencia a sus mandamientos por medio de su Santo Espíritu. Jesús daba mandamientos por medio de su Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1. No es que debes aprenderte de memoria toda la Biblia, porque es imposible aprendernos de memoria toda la Biblia. ¡Wow! No sé quién sabrá, quién ha aprendido la Biblia de memoria. Yo creo que es bastante difícil. No tienes que hacer eso. Tienes que leerla, pero el Espíritu Santo dará a cada creyente mandamientos específicos, conforme al propósito y a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo te llevará a toda verdad y os les recordará todas las cosas. Esto está en el libro de Juan. En el momento justo, Dios te va a hablar, pero tendrás que hacer algo. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es impactado por la presencia de Jesús cuando iba a Damasco en el libro de los Hechos, y cuando se levanta de tierra, lo primero que dijo es: ¿qué haré, Señor? Aleluya. ¿Qué haré, Señor? ¿Y quién amaba? Es difícil conseguir un ser humano que haya amado más a Dios que el apóstol Pablo. Pero lo primero que el apóstol Pablo dijo: ¿qué haré, Señor? ¿En qué te tengo que obedecer? Porque tenemos que obedecer su palabra, sus mandamientos que no son gravosos, para vencer al mundo, para obtener la bendición. Nosotros debemos creer a su palabra y obedecerla. La fe, la obediencia a sus palabras me lleva a un cambio de actitud ante la aflicción. Voy a ver la aflicción de otra forma, conforme a los ojos de Dios. ¡Wow! Y le voy a decir algo, hay muchas personas que no han vencido al mundo. Empresarios, artistas, que han muerto por la fama, drogados. Hay deportistas que mueren en accidentes porque son deportes extremos. Personas que hacen cosas atroces. Tendrán mucho dinero, pero para conseguir ese dinero
hacen cosas y muchos mueren. Esas personas no han vencido al mundo. Pero en cambio hay ejemplos de la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob murieron en buena vejez, llenos de días. El rey David, el apóstol Pablo murió por el evangelio. Gloria a Dios, fueron asesinados, pero por el evangelio vencieron al mundo. Hombres y mujeres que prefirieron morir, eso está en Hebreos capítulo 11. Prefirieron morir antes de no reconocer, antes de negar al Señor. Esas personas vencieron al mundo. Dios nos guarde y Dios nos conceda el privilegio de vencer al mundo. Que podamos un día estar delante de su presencia y decir: Señor, tú me diste la victoria porque te obedecí. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona que me está oyendo, me está viendo, con toda bendición espiritual. Y declaro esta palabra sobre la iglesia y sobre toda persona que nos oiga, nos vea. Dios te hará vencer al mundo por medio de la obediencia del Espíritu Santo a su palabra. Dios los bendiga en nombre de Jesús.